ya estamos en nuestra mesa de debate de los martes aquí en MBS Noticias y bueno, pues por supuesto que el tema son las redadas, las protestas, los llamados de pues las figuras políticas en torno a estas acciones que se han tomado desde el gobierno estadounidense. Le aprecio muchísimo el día de hoy a la senadora Alejandra Barrales que está aquí con nosotros. Alejandra, qué gusto verte, ¿cómo estás? Igualmente contenta de saludarles a ti, al auditorio y por supuesto a mis compañeros aquí en la mesa. Muchas gracias, Alejandra, gracias. Está también con nosotros Arturo Ávila de Morena. ¿Cómo estás, Arturo? Bienvenido. Bienvenido. ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias, muy buenos días. Gracias por la invitación y saludo a los compañeros de la mesa también. Muchísimas gracias. Y hoy particularmente del Partido Acción Nacional viene Raúl Torres, usted lo ubica muy bien, ha estado ya aquí en varias mesas. Él es diputado en la Asamblea, sí, de la Ciudad de México, pero es diputado migrante. Eres diputado votado por migrantes en Nueva York. Raúl, bienvenido. Muchas gracias, Luis, por supuesto, saludando aquí a quienes nos acompañan en la mesa y a tu auditorio. Déjame iniciar contigo, Raúl. ¿Qué estás viendo allá en los Estados Unidos como migrante y como ciudadano México-estadounidense? Porque al final de cuentas tienes ambas nacionalidades. Primero que nada, sí creo que hay un atropello a los derechos humanos, ¿no? Donde lo hemos visto en estas redadas. Creo que también hay mucha desinformación y hoy hay pánico por parte de la comunidad mexicana. Yo ayer hablaba con muchos de nuestros mexicanos y mexicanas que están en Los Ángeles sobre qué podemos hacer nosotros en el caso de la Diputación Migrante y en el caso del PAN, ¿no? Sobre todo porque hay mucha desinformación alrededor de ello y hoy también hay que decir las cosas como son. Los consulados están tratando de hacer lo que pueden, ¿no? Yo también platicaba con el cónsul Carlos González, con quien incluso lo visité en Los Ángeles hace un par de semanas, pero no hay recursos, Luis. Están ya sobrepasados en esta lógica y entonces están esperando que México o el gobierno federal, sin importar los colores también de los partidos políticos en México, hagan algo por la comunidad porque está suelta. Se les dice héroes, se nos dice heroínas, pero nada más queda en eso, ¿no? No ha habido un trabajo real, no ha habido resultados. Esto ya lo esperábamos desde que ganó el presidente Trump, desde que lo anunció en campaña, pero sí hay un sentimiento de nos abandonaron desde México. ¿Por qué? Porque no se prepararon para esta embestida que iba a pasar. Entonces, por un lado esto, por otro lado también que muchos grupos radicales no mexicanos que hemos visto ahí, banderas de Palestina, banderas que tienen la yihad islámica, que hoy se están inmolando en el tema de la bandera mexicana para generar este tipo de conflictos. La comunidad mexicana, y lo he dicho yo como un mexicano que vive en Estados Unidos y en la capital del país, no somos violentos, los mexicanos allá vamos a trabajar, vamos a construir, vamos a educarnos, amamos a los Estados Unidos, quienes crecimos también allá, pero también amamos a México, ¿no? Y entonces en esta lógica creo que ha faltado muchísima empatía en este leverage, en este cabildeo del gobierno mexicano con los Estados Unidos. Y yo concluyo que desde la Diputación Migrante y desde el PAN hemos pedido que existe en la revisión del TEMEC un asiento, voz de la diáspora mexicana. No existe representación de la comunidad mexicana para esta revisión del TEMEC. Entonces, no puedes cabildear de una manera distinta con el presidente Trump, que no es un político tradicional y que hemos visto que precisamente no se caracteriza por seguir estándares, ¿no? Gracias, Raúl. ¿Qué nos dices, Arturo Ávila? Interesante el punto que se pone ahí. Dicen algunos migrantes en Estados Unidos, en Los Ángeles en particular, sienten que el gobierno los abandonó. A ver, yo ¿Qué dicen? empezaría por decirle a la gente que nos escucha que Raúl, hoy quizás no lo saben, es un diputado pro Trump. Lo ha dicho abiertamente en esta mesa. En los debates que hemos sostenido, siempre ha hecho alarde y ha dicho que es un gran presidente Trump, ¿no? Entonces, si vamos a hacer un análisis, ¿no? Yo creo que en el análisis el diagnóstico es relevante, ¿no? Saber que el diputado del PAN es un diputado pro Trump, que por cierto hoy no lo veo sacar la bandera de Trump, ni traer su gorrita de hacer América grande otra vez, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero bueno, partiendo de esa base, pues esperar una crítica a la diplomacia consular de nuestro país, pues es esperable. Yo lamento mucho esto porque entre Raúl y Lili Telles, que ayer también hacía críticas desafortunadas diciendo que nuestra presidenta había incitado a las movilizaciones, de lo cual nada es más falso, me parece que simple y sencillamente corresponde un análisis simplón. Yo creo que tenemos primero que entender que de ninguna forma podemos estar de acuerdo con una movilización de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional y otros más de los marinos o marines, como les llaman ellos, a California. Tenemos que entender también el contexto de que Los Ángeles ha sido una ciudad por naturaleza
compuesta por migrantes de todas las nacionalidades, y esa parte también me parece muy importante. Y tenemos también que entender el contexto político, ¿no? O sea, ¿cuál es la relación del gobernador Gavin Newsom y de la alcaldesa Karen Bass con el propio presidente Donald Trump? Entendiendo todos estos factores, entonces podemos darnos cuenta que estamos en medio, por un lado, de una situación que tiene que ver con un interés político local importante, en donde tenemos un conflicto entre un gobernador y un presidente. Tenemos también, sin duda, ¿no? Una movilización de generaciones que no necesariamente son migrantes que no tienen documentos, son segunda, tercera, cuarta generación y que acompañan un sentimiento social, incluso otras nacionalidades. Me parece relevante decir que nosotros rechazamos la violencia en las redadas, por supuesto, siempre estaremos en la defensa de los migrantes mexicanos y que, por supuesto, la Secretaría de Relaciones Exteriores está llevando a cabo acciones inmediatas para apoyar a los detenidos y hacemos algo bien importante, un llamado a evitar la violencia y a promover el diálogo. No hay nada más deseable para darle la razón a el gobierno que encabeza Donald Trump que llevar a cabo acciones violentas. No podemos estar de acuerdo con esto. Gracias, César Arturo Ávila de Morena. Alejandra Barrales, senadora Movimiento Ciudadano. ¿Qué dicen frente a todo esto? Bueno, yo iniciaría comentando sobre el contexto, dónde estamos parados, de qué tamaño es el problema que estamos teniendo. Sin duda estamos hablando de la ciudad de Los Ángeles, de acontecimientos que se están dando en esta ciudad. Es el segundo territorio que tiene más mexicanos en el mundo después de nuestro país. Llega al grado de tener 1 de cada 4 habitantes en Los Ángeles, es mexicano, es de origen latino, y nos parece que esto es muy relevante. Nos parece también muy importante no perder de vista que todo lo que está pasando tiene como origen, efectivamente, la llegada de Trump a la presidencia, con una agenda que no necesariamente tiene como origen o como objetivo el tema de los migrantes. Es muy desafortunado que estamos en medio de una disputa ya abierta entre demócratas y republicanos, donde la piñata otra vez son los migrantes. Y esto es muy lamentable porque ya obedece a una agenda que no es la nuestra, y ante ello nosotros tenemos que ser muy mesurados, tenemos que dimensionar lo que estamos haciendo y no dejarnos ir como dicen coloquialmente, pues con la finta de que el tema va por un lado, cuando no es cierto. No se trata de un asunto donde la problemática es de nuestros connacionales, y lo tenemos que hacer porque de no hacerlo vamos a resentir aún más los efectos. No vamos a tener ni la capacidad de poder apoyar a los nuestros, porque como hoy lo estamos viendo, ya hay efectos. ¿Qué efectos? Esto empezó a moverse de manera importante desde el mes de abril, y recientemente sale el Banco de México a confirmar que ya las remesas que estábamos acostumbrados a recibir ya resintieron lo que está sucediendo. Hay una disminución del 12%, que es muy importante por todo lo que esto implica, genera empleos, consumo, etcétera. Y esto apenas empieza. Todavía no se siente el efecto del 3.5% que dicen, no, todavía no existe. Que dicen, que afirman que ya viene, que hasta la fecha eso es lo que conocemos, pero todavía vienen más amenazas. Entonces, me parece muy importante no perder de vista que esto nos obliga al interior de nuestro país, nuevamente, a ser mesurados, a trabajar o actuar en unidad. Eso no quiere decir que todos vamos a respaldar a un partido, a otro, pero sí tenemos que actuar de forma institucional con estrategia. Pero debe de haber congruencia. ¿Qué significa esto? Sí vamos a ser institucionales, sí, qué bueno que nuestra presidenta va ¿Al G7? Al G7, es importante, sobre todo en este momento, lleva la bandera claramente de defender a nuestros connacionales, pero tiene que haber congruencia, porque eso también tiene que implicar que la oposición, o por lo menos los que no somos de su partido, también existimos. Claro. Y también somos voces y también queremos actuar y también tenemos forma, imaginación, estrategia, etcétera, y compromiso sobre todo para también acompañar esta lucha. Lo que no se vale es que, como a los perros de rancho, si hay fiesta, nos guardan, y si hay broncas, nos sacan, ¿no? Entonces, el tema es, aquí estamos, también somos los mexicanos. Perros de rancho. Pues, no, está bueno. que de repente es así, ¿no? Así es. Hay Oye, broncas, y ¿dónde está la oposición? Porque no actúan, que cierren filas.
pero cuando se trata de otro tema, Te guardan. ni nos llaman a claro. Cancillería, Totalmente. ni nos llaman a opinar qué pasa con esto. Entonces, aquí estamos. Bueno. Vamos a entrarle, pero A ver, que vamos entremos a juntos. meterle ahí esa jiribilla política y este asunto que está sucediendo desde la postura de la oposición, que hace una crítica a veces muy radical, a veces menos radical, pero ha habido una crítica. Y la crítica se dio desde hace 3 semanas, cuando la presidenta de la República pues dijo, vamos a convocar movilizaciones. Así es. En dado caso. Nunca dijo, haremos las movilizaciones. No dijo si iba a ser en Los Ángeles, en Nueva York, en la Ciudad de México, en el Zócalo o en Durango. O sea, solamente dijo, vamos, o en dado caso podríamos utilizar movilizaciones. Tenemos el audio, lo dijo 3 veces en 3 distintas ocasiones. Esta es una de ellas. Escuchemos. De ser necesario, nos vamos a movilizar porque no queremos que haya impuestos a las remesas de nuestros paisanos. Raúl Torres, diputado del PAN, diputado migrante y además pro-Trump, dice Arturo Ávila. Sí. ¿Qué dices? Mira, yo empecé con un mensaje de institucionalidad porque hoy lo que las y los mexicanos de Estados Unidos quieren, que todos jalemos parejo, y por eso habría así. Pero también voy a poner el acento en lo que hoy está faltando. El diputado Arturo es responsable de mucho de lo que pasa, igual que los diputados federales de Morena. 8% de reducción en atención consular para 2025 en el PEF. Sabías que se venía una tormenta. Y todavía vas y le quitas 8% a protección consular. De ahí, todo mi respaldo, que no lo saquen de contexto, todo mi respaldo al servicio exterior mexicano, todo mi respaldo, pero están sobrepasados sin dinero. Tú visitas los consulados, no tienen recursos. ¿Por qué? Porque fueron los diputados federales de Morena quienes no les dieron a los consulados sabiendo lo que venía. Y hace unos meses, cuando se le pidió una extensión presupuestal al gobierno federal, a Hacienda, salió la doctora Sheinbaum a decir que no. Entonces, que no venga con este doble discurso cuando no ha habido un respaldo total con recursos a los consulados. Los consulados están sobrepasados, sí. Y por eso te encuentras, yo invitaría de verdad aquí a Arturo a que podamos visitar Los Ángeles y antes de que termine el programa, Luis, ahorita compremos un avión para irnos en No un vamos a boleto. comprar un Compramos un avión. boleto de avión. avión. Compramos un boleto de avión a Los Ángeles. El otro lo rifa, ¿no? No, o a lo mejor con la casa pues alcanza, pero con un boleto de avión vamos a Los Ángeles, o a lo mejor lo que tienen es miedo a que les quiten la visa por los nexos que se dicen que hay de distintos funcionarios de Morena en Estados Unidos con, Ok. desgraciadamente, el crimen organizado. Entonces, vamos a poner las cosas como son. 1, no está preparado el gobierno federal para esto. 2, no se ha invitado a la oposición. Nosotros lo hemos dicho, lo comenta la senadora Barrales. A nosotros se nos invita solamente cuando hay el problema. Hemos pedido, y yo he dicho una propuesta, ejemplo 1994. Cuando se firmó el NAFTA, se creó un catálogo de profesiones para nuevos tipos de visados. Es decir, venían trabajadores temporales. Hoy 51% de la población de trabajadores temporales están regulares en los Estados Unidos gracias a este tipo de visados, visados estudiantes, movilidad laboral, había para empresarios, visas H1, etcétera. Por eso, de la primera generación somos 12 millones, 8 millones cuenta con estatus regular, 4 millones no lo están. ¿Por qué? Porque se puso la voz de lo que iba a ser la diáspora mexicana en Norteamérica. Eso es lo que estamos pidiendo. Que se involucre la voz de la oposición, para que exista también la voz de la comunidad mexicana, porque recordemos que el voto en el extranjero lo ganó la oposición. Por eso es que la doctora Sheinbaum y el gobierno federal no están atendiéndolo. Entonces, nosotros regresamos. No es que aquí seamos pro-Trump o pro-demócratas. A nosotros la política de los Estados Unidos, luego como diputado migrante, no nos interesa. Lo que nos interesa son los mexicanos en la Unión Americana. Sin embargo, también es básico. Cuando vas a sentarte a negociar, tienes que estudiar un poquito a la contraparte. Yo invitaría a la presidenta en 2 temas. Primero, que cuide sus palabras, que pueden salir de concepto. Cuando ella llama a las movilizaciones, pues bueno, la gente se las tomó de más y hoy están quemando las calles de Los Ángeles. Ya. Y 2, no ha entendido cómo es negociar con el presidente Trump, donde tú tienes que entender que la confrontación, Trump te va a aplastar. Con Trump hay que hablar de negocios, hay que hablar de cosas donde hoy son los intereses principales de la Unión Americana y donde muchos de las y los mexicanos contribuyen Ya. a la economía de distintos estados. Gracias, es Raúl Torres, diputado migrante del Partido Acción Nacional. Pues fuerte ahí lo que dice también Raúl Torres, te lo pregunto Arturo Ávila. Estaría interesante, ¿van a ir en algún momento diputados a Los Ángeles? Eso uno de los temas que pero, están ahí en medio. pero diputados federales. Ok. Estaremos por ahí. De hecho, ya hay también una comitiva de senadores, si no me equivoco. ¿No? Me imagino que Raúl tendrá que hacer alguna gestión para que vayan diputados locales, ¿no? Porque es diputado local.
Aunque migrante también, digo nada más para no poner nada más, ahí el contexto. pero me Ajá. parece Sí. me parece que nosotros estamos en una agenda distinta que la de él. Ayer anunciamos en la rueda de prensa que va a haber un grupo de diputadas y diputados que iremos, por supuesto, a Estados Unidos a aportar nuestros conocimientos para poder contribuir con esta situación. Entonces, yo creo que está un poquito retrasado en la agenda, ¿no? El siguiente tema es, y al margen de cualquier descalificación personal, yo creo que tenemos que ser muy cautelosos en el manejo de esta situación. ¿Y qué es lo que tendríamos que estar haciendo, no? Primero, me parece que la doctora Claudia Sheinbaum ha establecido los canales correctos de comunicación. Creo que ha entendido muy bien, mejor de lo que la subestima a Raúl, a la presidenta. No la conoce, por eso no sabe cómo es. Por eso no sabe que es una mujer de primera con todas las capacidades para negociar con el presidente Trump. Lo ha venido demostrando y entiendo que no la conozca y entiendo que no la va a conocer. Me parece que cada una de las acciones que ha llevado a cabo han tenido como resultado un beneficio para las y para los mexicanos, ¿no? Habría que decir algunos datos que me parecen muy importantes, ¿no? Los mexicanos, los migrantes nacidos ahí y algunos que están allá con algún tipo de residencia legal, equivalen el 10% de la economía de Estados Unidos, representan el 57% del aporte total de los latinos, y esta parte me parece fundamental. Por cada 131 empleos en filiales mexicanas de empresas estadounidenses se crean 333 empleos en Estados Unidos, ¿no? Cada 10 migrantes en la fuerza laboral genera de 1 a 2 empleos para trabajadores nativos, ¿no? La inversión mexicana en Estados Unidos sostiene 123,000 empleos. El 80% de los ingresos, Luis, de los trabajadores mexicanos se gasta en Estados Unidos. O sea, es un motor de impulso a la economía de Estados Unidos, ¿no? Si este consumo cesara, si de pronto dejaran de consumir las y los mexicanos en Estados Unidos, tendrían una caída equivalente al 1% del Producto Interno Bruto. Es muy importante porque equivale al valor de su agricultura, de su pesca, por ejemplo, de la silvicultura, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que estos son los tipos de razonamientos que tenemos que llevar. No solamente al presidente Donald Trump, también a quienes tienen una influencia importante, ¿no? ¿Y cómo? Así, con un diálogo político, con un diálogo formal. Yo sí creo, reitero, que hay mucho cinismo e hipocresía de la oposición, ¿no? Por un lado dicen una cosa y por otro lado hacen otra cosa. No se han subido a hacer política. Tienen una forma y una visión coyuntural de tratar los problemas y de ser críticos. Y te voy a decir dónde está la mentira que dice Raúl. Fíjate, aquí traigo los datos exactamente de cuánta gente está detenida. Tenemos ahorita 42 connacionales detenidos, 37 hombres y 5 mujeres. Uy, están hasta el gorro los consulados, no caben. Siguiente, ¿no? La base de datos está completa con información de los familiares contactados. Tenemos 4 deportaciones hasta este momento, 2 por órdenes previas y 2 voluntarias. Y diario tenemos visitas consulares en los centros de detención. Hemos puesto abogadas y abogados con verificación de condición de salud y tenemos abierta la línea de atención 24/7 para migrantes. Cuando se venga a esta mesa hay que venir preparados y con argumentos y no con mentiras. Gracias, es Arturo Ávila de Morena. Rápido nada más, Arturo, también el tema de la pregunta en esta ronda, el llamado a las movilizaciones de la presidenta Sheinbaum. Bueno, ¿Ponemos el audio? Es evidente, ¿no?, que lo que estaba planteando la presidenta Claudia Sheinbaum es que las y los mexicanos que viven allá y que tendrían una afectación por esta tarifa arancelaria al momento de enviarle a sus familiares este tipo de remesas, ¿no? Pues sin duda podrían movilizarse. ¿Cómo es una pero forma? si era para allá. Pero ¿cómo es una forma de movilizarse? A ver, yo lo estuve viendo, por ejemplo, con varios diputados federales migrantes con los que mantengo una comunicación cercana y abierta. Muchos de ellos que tienen la ciudadanía estadounidense, ¿no?, le mandaron una carta a su senador, a su representante, a su legislador. Muchos de ellos hablaron por teléfono permanentemente. Muchos de ellos tienen una base social de miles de compatriotas que están en esa misma condición y enviaron cartas también. Esa es una acción de movilización pacífica, no injerencista, ¿no? Y no como la que pretenden vender los señores de la oposición. Ahorita vamos también con la versión de la oposición. Se está poniendo interesante. Recuerde que usted también participa en la mesa. 5640-05-1025. Una vez más, 5640-05-1025. Senadora Alejandra Barrales, ¿qué decir sobre todo esto? Yo regresaría al tema del contexto, porque es importante. Mira, en política estamos obligados a ver la película completa.
un tablero de ajedrez, somos jugadores de ajedrez de alguna manera, y no podemos quedarnos solamente con la jugada inmediata, ni la que acaba de pasar, ni la que creemos apenas que va a venir. Es todo un tablero, y lo digo porque cuando yo hablo de este ejemplo, me estoy refiriendo a que debemos de ser muy cuidadosos, sobre todo nuestro gobierno, nuestra presidenta, en el juego al que nos quieren llevar. O sea, no podemos no ver que esto no es una agenda únicamente que de repente aparece en Los Ángeles una problemática y demás. ¿Por qué en California? ¿Por qué en Los Ángeles? ¿Por qué esa provocación? Bueno, porque es una agenda de un presidente que abiertamente ha dicho que está en contra de la diversidad. California es un estado el más pro diversidad de Estados Unidos prácticamente, una agenda libertaria, una agenda, una ciudad santuario, Los Ángeles, o sea, hay toda una agenda que es la agenda contra la que han estado los republicanos y particularmente el gobierno de Trump. Bueno, ellos traen su ruta, ellos tienen ya claramente identificado qué es lo que van a hacer. ¿Y por qué debemos de ser cuidadosos? Porque de no ser así, cuando la presidenta que se ha distinguido por mostrar mesura, prudencia ante todos estos embates, bueno, a lo mejor de repente no ve el tablero completo y sale a hacer un llamado. Cualquiera de los que tenemos voz pública, debemos de ser doblemente responsables de nuestros dichos, de nuestros hechos, sin duda, pero de nuestros dichos también. ¿Por qué? Porque convocamos gente en cualquier sentido, o en contra o a favor. Hay gente, tenemos a nuestros seguidores, tenemos a la gente que de repente espera una convocatoria nuestra para acudir, para estar con nosotros. Entonces, cuando la presidenta hace este señalamiento de hay que ponernos a actuar, hay que prepararnos y tal vez si se requiere movilizarnos, bueno, adentro de Morena, lo digo porque además los conozco muy bien, pues hay gente muy radical, pero también hay gente que da bien. Le vi cara a la presidenta de como que quiere que haya una movilización rápido, vámonos a hacer la movilización. Sí, claro, ¿cómo? Claro. Ella no la instruyó. Ella no le instruyó, pero bueno, no tengo ni qué decir. Hay una lista de queda bien que de repente dices... Y algunos queda bien y radicales, ¿no? Claro, bueno, o sea, la combinación está terrible, la combinación está terrible. Entonces, como que le vieron cara de que a lo mejor se quiere movilizar, y sí es cierto, no dijo ni dónde, ni de qué, ni nada, pero igual pasaría si de repente dice como que cree que a lo mejor hay que ir la semana que entra próximamente a Veracruz. Pues ya estoy viendo a Veracruz, ¿no? Los que da bien, los radicales, ya está listo, porque así es. Entonces, sí hay que ser cuidadosos. Yo no creo que ella haya tenido esa intención, pero creo que sí tenemos que cuidar el alcance de lo que sea, sobre todo reconocer que estamos en medio de una agenda que no es la nuestra, que tenemos que ser muy cuidadosos y que hay que unificar una estrategia. Me quedo con esta última frase que dices, Alejandra Barrales: estamos con una agenda que no es la nuestra. Y déjame ir con lo que citabas hace rato, Raúl, más allá de lo que me imagino vas a querer responder frente a los señalamientos de Arturo Ávila. Tú decías de esta imagen, a ver si la logramos tener en YouTube. Ayer la transmitíamos aquí, fuimos de los primeros que la transmitió. Es una persona con símbolos yihadistas, Hamas concretamente. Si uno lo ve en México, dicen, pues chido, ¿no? O sea, traes ahí algo verde, o sea, no entendemos. Pero en Estados Unidos es otra cosa. Así es. Particularmente verlo, no sé, en lugares como Nueva York, como Washington, como Chicago, etcétera, pues obvio, sabes cuáles son las banderas islámicas, qué es lo que está con Hamas, son terroristas, el tema de las Torres Gemelas, o sea, el asunto del miedo islámico es importante. Y uno se pregunta qué tiene que ver una cosa con la otra, qué tiene que ver una bandera mexicana con símbolos de Hamas, por citar uno. La otra, un mexicano, o supuestamente mexicano, no lo sabemos, torso desnudo, está cubierto, trae una bandera en medio del caos, otro en la moto con otra bandera mexicana en medio del caos, y la gente dice, esto, bien que mal, le termina por beneficiar a la narrativa de Trump. Si nos sigue a través de YouTube, estamos viendo ahí la imagen, es este mexicano, o supuesto mexicano, no sabemos qué sea, porque está tapado, y está con símbolos yihadistas. Para nosotros en México esa banda roja y ese listón que trae en el brazo verde quizá no represente mucho. Para Estados Unidos sí, es muy peligroso.
¿Qué hay detrás de esto? Más allá de la politiquería del PAN contra el PRI, contra MC, contra la presidenta, ¿verdad? ¿Qué ven cada uno detrás de esto? ¿Quién quiere movilizarlo? Y me atrevo a preguntarlo en la mesa, ¿quizá un autogolpe de Donald Trump? Yo no sé si esto puede ser un autogolpe. Lo que sí tengo muy claro es California representa el antitrumpismo, ¿no? Eso es una realidad. Los grupos de la extrema izquierda están basados muchos en California, donde lo hemos visto desde Black Lives Matter y muchos de estos que, si bien tenían una agenda que era muy válida, pero los grupos radicales salieron a ello. Grupos radicales que hay de izquierda y también los hay de la derecha, y cuando tomaron el Capitolio y muchos afines al presidente Trump. Los grupos radicales en Estados Unidos existen y están muy fundamentados en lo económico y en lo ideológico en ciertas zonas de distintos estados. Los de la derecha en los estados del sur, ¿no? Y prácticamente los de la izquierda en estados clave como lo es California. Entonces, de ahí que se toma cualquier tipo de bandera para desestabilizar lo que para bien o para mal sea el contrario de tu ideología, y México está cayendo en esa trampa. Por eso lo decía, para conocer cómo es negociar con el presidente Trump, tienes que saber cómo funciona Estados Unidos. Y yo ahí quiero responderle a Arturo. Mira, yo puedo ser diputado local, pero ya soy el diputado local, el único del país que se reelige 2 veces con el voto extranjero, ganando la Morena 4-1 el voto, sobre todo en California, donde me han aventado sus candidatos. Pero ¿por qué pongo esto en la mesa? Porque para venir a esta mesa hay que conocer no solamente los números, las historias de las y los migrantes. Si el diputado Arturo y Morena supieran cómo funcionan, no estaría ahorita diciendo que los consulados están perfectos, cuando sabemos que están sobrepasados porque no tienen recursos. Y eso, de verdad, ojalá, para que la comunidad mexicana escuche que el diputado, el vocero de Morena, dice que los consulados están perfectos. No, Arturo, vamos, te lo vuelvo a decir, terminando, vamos, compremos un boleto de avión a Los Ángeles, para que tú veas, y vamos en colores. Vamos, no, para mí sí es importante, te voy a decir por qué, porque cada mexicano que está allá hoy quiere al Estado mexicano y lo quiere sin colores. Esa es una. 2, a lo mejor tienes miedo a la visa, pero eso ya es tu tema. No, entonces, lo que entremos pero aquí es... ¿por qué esa retórica? A ver, ¿por qué? Arturo, permíteme porque yo no te interrumpí. Te lo digo, no. Permíteme un poquito porque yo no te interrumpí. Te lo digo en serio. A ver, en buen plan. ¿Qué onda con el tema de la visa? A ver, ¿cuál es el tema? A ver, a muchos de ustedes... No, a muchos de nadie. A mí, o sea, yo tengo mi visa perfectamente bien. Qué bueno, bien. entonces Llevo años yendo a Estados Unidos, a California. Tengo una excelente relación. Lo entendemos. Ese es el problema de ustedes. El problema de ustedes Arturo, es que pueden llegar a una mesa a hacer suposiciones que tienen mucho Vamos a California, acompañado de tus... ¿Cómo voy a ir Vamos, contigo? sin logos. Yo me quito el azul y tú te quitas el goinda. Vamos a estar donde está la comunidad mexicana. Calificándome con una narrativa que han construido ustedes. Dame un segundo, Arturo. Cierra Raúl, voy contigo y respondemos otra vez. Y lo Raúl, vuelvo a poner. Aquí es muy sencillo, sin entrar en un debate directo y personal, porque así no es esta mesa. Lo único que yo vengo a decir es, nosotros necesitamos tener participación de la diáspora mexicana en la revisión del TEMEC. Eso es clave. ¿Por qué? Porque entonces te puedes hablar de lo que le importa al presidente Trump, que son las empresas, que son los estudiantes, que son distintos tipos que hoy México aporta, como ya se han dicho los números aquí. Pero también hay que ser una realidad. Hay radicales dentro de Morena que no abonan a ello y que hoy están incluso llamando a marchas afuera de una embajada. Qué bueno que ya sus coordinadores les dijeron que no anden ayudando a esto y que dejen que por lo menos la Cancillería pueda avanzar en lo poco mucho déjeme ir que pueda hacer. a este diálogo que también creo que es interesante. Ahorita vamos contigo también, senadora Alejandra Barrales. Nada más, punto número 1 que es muy interesante en la mesa. Los 3 integrantes hoy en esta mesa han vivido en los Estados Unidos, tienen experiencia en los Estados Unidos. Arturo, tú viviste mucho tiempo en Estados Unidos, estudiaste allá, tengo entendido. Tú eres diputado migrante, tienes 2 nacionalidades, Raúl. Senadora, has estado allá y has tenido temporadas muy amplias allá en los Estados Unidos. Entonces, digo, sabemos más o menos qué es lo que pasa por allá. El tema de la visa, viene el golpe, la acusación política, que creo que también es muy válida, en torno a ti, Arturo, por la visa. Tú dices, yo tengo mi visa en regla y no tengo miedo de pisar los Estados Unidos. A ver, no solamente eso, yo diría que es una narrativa muy dolosa, muy dolosa que han utilizado, porque por un lado te tiende la mano y te dice, vamos juntos a ver cómo arreglamos el tema de los migrantes, ¿no? Y por otro lado te da la puñalada por atrás. Esa es la pintura de Acción Nacional. Esos son ellos exactamente, ¿me explicó? O sea, ¿cómo puedo ir con una persona que de entrada, porque se le ocurre nada más, descalifica un estatus migratorio que puedo tener en otro país? Pues es un acto de locura, es un acto de violencia, no tiene ni idea de dónde vengo. A ver, nomás para que sepas, efectivamente, soy egresado de la Universidad de Texas en Austin, de Harvard también en materia de seguridad nacional, ¿no? Cuando fui empresario, mis empresas estaban en Estados Unidos, ¿no? Y trabajaban con el Departamento de Estado, quizás no lo sabes tampoco, ¿no? Entonces,
llegar con una postura de vámonos, vamos a comprar un vuelo ahorita y vamos a ayudar a los migrantes, tú y yo juntos, pero salir con ese tipo de narrativas, creo que es justamente el punto en donde estamos encontrando diferencias graves, ¿me explico? Ojalá y fueran ustedes una oposición más seria. Lo digo en serio, porque México sí necesita una buena oposición. Y el problema es que hoy tenemos una oposición que de pronto se mete en agendas coyunturales, en descalificaciones que no hacen ningún sentido, ¿no? Que generalizan de una forma que me parece increíble. Concluyo con lo siguiente. ¿Cuál es la postura del gobierno de México? Reconocimiento a los migrantes, ¿no? Ya dijimos, la mayoría de ellos son trabajadores honestos, 95%. Los 4.9 millones de indocumentados llevan más de 5 años viviendo en Estados Unidos y contribuyen sin duda con la economía de ambos países. Gratitud a Los Ángeles, ¿no? Ciudad históricamente receptiva de la comunidad mexicana. Compromiso con los derechos humanos. Vamos a proteger a las mexicanas y a los mexicanos independientemente de su estatus migratorio. Rechazo a la violencia, que quede claro. Rechazo a la violencia y sin duda vías de solución. Déjame ir también contigo, Arturo. Uno de los puntos que ponía aquí Raúl, asunto de baja de presupuesto en los consulados, y ciertamente Raúl es diputado local, pero también es diputado migrante, o sea, los votos son de allá, entiendo, Raúl, ¿verdad? O sea, los migrantes, los paisanos votaron con votación por histórica Raúl. como nunca habían participado. Por eso también es la importancia, y esto lo digo no por un asunto en la mesa, sino por un asunto para nuestra audiencia, ¿no? O sea, ¿por qué están invitados? Bueno, pues hay una característica, hay algo de fondo. Además de que luego se pone bueno el agarrón. Presupuesto, ¿qué onda con eso, Arturo? A ver, nuestro presupuesto fue un presupuesto con una disciplina financiera muy importante, ¿no? Enfocamos en lo que verdaderamente necesita nuestro país. La mayor parte se fue a programas sociales, esos que detestan ustedes, esos que ustedes votaron en contra, ¿no? Esos que no les gustan a ustedes. No les gusta que apoyemos a los adultos mayores, no les gusta que apoyemos a los jóvenes, no les gustan las becas para los niños de secundaria. Todo eso, ¿no? Fue lo que priorizamos. En segundo lugar, priorizamos, por supuesto, también la infraestructura. Y lo que ustedes nunca hicieron, porque entregaban bardas no terminadas, ¿no? Nosotros sí estamos invirtiendo como nunca en programas que tienen que ver con trenes de pasajeros y con infraestructura hidráulica, y eso me parece fundamental también. Y hay que decirlo, sí, recortamos el déficit, porque también tenemos una enorme responsabilidad. Y eso que ustedes decían y que deseaban enormemente, que el tipo de cambio, que fuera un desastre, no sucedió. ¿Dónde está el tipo de cambio hoy? Otra vez ¿cuánto apreciado. estaba en junio, Contrarréplica, Arturo? Raúl Torres. Apreciado? Mira, yo creo que, Arturo, de verdad, la doble moral de Morena. Tú acabas de, hace instantes, hablar de lo importante que son los números de los mexicanos. Y como pasa 3 doritos después, Vas a reponer tú mi tiempo, ¿eh? prácticamente lo que estás diciendo es, nosotros con disciplina hicimos para lo que realmente importa. Entonces, quieres decir que atención consular y protección consular no importa para Morena. Por eso, Raúl, 8% menos, pero cada año, incluso desde 2018, tiene una reducción. Arturo, permíteme hablar. Eres el vocero de Morena, pero deja de hablar tantito. Deja hablar también a la oposición. 8% de reducción a protección consular. Por eso te vuelvo a decir, vamos a Los Ángeles mañana mismo, para que sin colores atendamos y les digas a la comunidad mexicana que tú votaste el presupuesto pensando en lo que sí importa y en la disciplina que tanto mencionas, y que no son importantes las y los mexicanos, y que no son importantes cuando en Santa Ana, en el consulado, les cobran $50 a $150 por sacar citas, donde llaman y no los atienden, donde hoy los detienen y no hay estos despachos que ustedes anunciaron, no tienen fondeo para poderlos pagar. Entonces, vamos, Arturo, vamos. Ahí hay 2 puntos. Vamos a Ahí hay 2 puntos. Senadora Alejandra Barrales, déjame ir contigo y reponer tu tiempo. Nada más hago una pausa de 2 minutos. Les traigo un té aquí a los señores. Regresamos con más. Esto es MBS Noticias. 5640-051025. Está reventado el WhatsApp. Ahorita me voy. Hay posturas a favor de cada uno de los que están aquí. Regreso, ¿usted qué opina? Pero ya regresamos aquí a este espacio a las 9:09. Se puso muy bueno aquí este break ahorita. Gracias a Raúl Torres, gracias a Arturo Ávila. Gracias. Senadora Alejandra Barrales, perdón, tuvimos aquí una réplica contra réplica. Nos vamos contigo. ¿Qué nos dices, Sin ningún Ale? problema, me pagan con tiempo y se acabó. Ya estuvo. No, bueno, pues en general insistir en esta parte que creo que es muy, muy importante. Estamos obligados a identificar el verdadero problema.
yo no me quedo con esta idea de que el problema es solamente o surge a partir de las protestas en Los Ángeles. Ujú. Hay una agenda detrás de esto. Hay que recordar que todos los estados que están en la costa este, en las costas este, oeste de Estados Unidos, son identificados por ser los más liberales. Ujú. O sea, Trump escogió su batalla, escogió su campo de batalla, decidió que fuera en este lugar porque obedece a su agenda, es donde él puede y materializar su agenda antimigrante, antilibertades, todo lo que ha venido planteando, y estamos cayendo en la trampa. O sea, hace este conflicto, empieza pues todo este tipo de manifestaciones. Y mira, en mi experiencia ya de bastante tiempo en todos estos temas de movilizaciones, de manifestaciones, desde el sindicalismo, Sí, claro. desde hace mucho tiempo, uno tiene que ser muy cuidadoso cuando haces estos eventos, estas movilizaciones, de que no te estén infiltrando gente, que puede ser desde el gobierno, que puede ser desde otros Ujú. intereses, empresarios, otra gente que saque ventaja con esto, la que no te vaya a meter ahí radicales, gente que golpee, que pueda darle otra característica a tu movilización. Yo estoy convencida que en esta movilización hay gente infiltrada, que evidentemente no son nuestros paisanos, no es nuestra gente la que salió a manifestarse, porque si hay alguien bien portado en Estados Unidos, lo digo con esa No, la experiencia que ya verdad. compartiste Sí, aquí, claro. los más trabajadores, Ujú. los más respetuosos de las leyes, de tránsito, de cómo se maneja, sin duda, pues es la gente que no vive ahí, que no es originaria de ahí, perdón, Vas a buscar la que la cuida, papa, el la que trabajo, cuida no ajá. tener problemas. Hoy ya están siendo afectados, y esa es la siguiente parte de mi intervención. Ok, así está el tema, hay que identificar el problema, ¿qué vamos a hacer? Es importante actuar, es importante reforzar a nuestros consulados, porque hoy son la representación Ujú, del ujú. país en el exterior. Claro. Yo no me detendría en ver para atrás si le dieron, no le dieron. De aquí para adelante, ¿qué hacemos? Se necesita reforzar, hay que reforzar. Necesitamos estar ahí en nuestros consulados con una estrategia en donde los que hacemos política, lo digo de manera respetuosa, como parte del Congreso, pues no vayamos solamente a tomarnos la foto, que vayamos con una agenda claramente identificada, vamos a hacer un brigadeo de información, vamos a ir con los medios, a conferencias, a ver a nuestros paisanos, que sepan cómo actuar en caso de redadas, qué hacer, volantear, como andamos volanteando a veces aquí en la ciudad. Yo creo que ahorita ya nos están necesitando. Y algo que me parece también muy importante, no perder de vista que hoy nuestros paisanos no están yendo ya a trabajar, no están haciendo ya su vida normal, porque imagínate tú que aquí nos dijeran que si sales te van a agarrar, que te están esperando en la escuela, en tu vida social, en donde haces tus compras, porque es muy fácil identificar en Estados Unidos dónde se juntan los paisanos a comer, a comprar, a convivir. Es muy fácil saber dónde identificarlos. Entonces, me parece que es muy importante que una vez identificado el problema, nos sentemos en una mesa amplia. Claro. Yo esperaría una convocatoria de la Cancillería, de Gobernación, que se sentara con las cámaras, con los congresos, con los Ya. partidos, y que nos repartiéramos tareas. ¿Qué vamos a hacer para salir a apoyar a nuestros connacionales? Porque los efectos Claro. no se van a quedar solo en Estados Unidos, los vamos a resentir también de manera importante aquí en nuestro país. Gracias, senadora Alejandra Barrales. Vamos casi cerrando esta mesa y quiero cerrar preguntando algo que será el tema seguramente la siguiente semana. Sheinbaum en Alberta, Canadá, Sheinbaum en el G7. No somos parte del G7, ya quisiéramos, pero no somos parte del G7. Vamos como invitados, además, lo cual es más interesante aún. Más allá del asunto diplomático, hay un punto que nos lo dice la audiencia y trato de sintetizarlo de esta forma. Nos estamos portando bien. Le estamos poniendo Guardia Nacional. Hemos reducido el tráfico de fentanilo. Hemos reducido el tráfico de migrantes. Nos estamos portando bien. ¿Qué quiere Donald Trump? ¿Cuál es la agenda real de Donald Trump? ¿Cómo le hacemos para convencer a Donald Trump de que nos trate bien? Arancela el 50% de acero al aluminio, con todo y que nos estamos portando bien. Amenazas constantes de que se va a llevar las empresas, con todo y de que nos estamos portando bien. Entonces la pregunta es,
que quiere Trump y cómo actuamos nosotros frente a lo que quiere Trump. ¿Le creemos a lo que quiere? Ha puesto cosas en la mesa, hemos cumplido y no han cumplido del otro lado. Es momento de actuar como Raúl Torres. Yo una de las cosas que diría es, por supuesto, deseo que le vaya bien a la presidenta de la República en el G7, pero tenemos que cambiar la ideología. La presidenta de la República es presidenta de todas las y los mexicanos, hayamos votado o no por ella. Y cuando llevamos una visión global, que es algo que México no ha tenido desde que llegó la 4T, porque han creído que lo mejor es lo interno y se han olvidado del mundo. Hoy lo importante que debemos de poner, que es hacer cosas distintas, una visión NAFTA. México tiene que vender esa idea de que estamos integrados con Estados Unidos y con Canadá. A Canadá venderle la integración con México y con Estados Unidos y lo mismo para Estados Unidos con Canadá y con México. Si nosotros pensamos en un bloque como lo es la Unión Europea, cada quien llevaba sus temas de España, de Francia, de Alemania y hoy se consideran todos europeos. Nosotros tenemos que pensar en un bloque NAFTA y cambiar un poco la ideología. Esa es una. Dos. Las grandes oportunidades que te representa hoy la diáspora mexicana en los Estados Unidos, lo hemos dicho en los números, pero eso no se ha hablado en la revisión del TEMEC y tampoco se está hablando con Canadá. Los trabajadores temporales, la gran mayoría hoy son regulares. Bueno, veamos cómo facilitar en los campos en Estados Unidos y en Canadá para que más gente del campo en México pueda ir legal y no tenga que pagar coyotes. Estudiantes que vengan de Canadá y de Estados Unidos a México y de México para allá. Empresarios que son las visas NAFTA. Eso es como tenemos que llegar a la mesa de negociación con el presidente Trump y con el primer ministro en Canadá. Cambiar la ideología, hacer una en la cual hablas de nichos, entender la diáspora, quiénes representan hoy México en Canadá y en los Estados Unidos. Y no puedo dejar de mencionar que si bien la Cancillería avanza por un lado, no lo puede hacer si no tiene los recursos. Nosotros desde el PAN estamos volviendo a pedir una extensión presupuestal para protección consular, a la cual han dicho que no, pero la crisis está ahí y las y los mexicanos que mandamos nuestras remesas, que cada vez rompemos los récords de envíos cada año, no se nos está dando la misma atención por parte de México. Por eso arrancaba en esta mesa, Arturo, diciendo que nos sentimos olvidados. ¿Por qué? Porque el cariño se ve en el presupuesto. Y cuando salen compañeros tuyos a decir que el servicio exterior mexicano dependía del neoliberalismo y del sistema anterior, no. Hoy hacen lo que pueden. Hoy la Cancillería tiene las manos atadas porque no tiene recursos. Por eso te vuelvo a invitar a que vayamos a Los Ángeles y palpes en viva voz la historia de cualquier mexicano o mexicana que está en Santa Ana, que está en Huntington Park, que está en Los Ángeles o que en cualquier otra parte de Los Ángeles o del condado o en la parte de San Diego y escuches cómo están. No se les atiende, no porque no quieran los cónsules, porque no hay dinero. Dinero que se aprueba desde la Cámara de Diputados, donde tú tienes figura importante en el grupo parlamentario de Morena. De ahí viene y con gusto. Gracias. Ahí platicando con la historia de las y los mexicanos, te digo cómo ganar una elección para que ya no pierdas 3 en Aguascalientes seguidas. Raúl Torres de el PAN. Arturo Ávila de Morena. Mira, el diputado Raúl viene con descalificaciones personales y eso hace muy chiquita esta mesa de debate porque el problema es mayor, ¿no? Yo entiendo que para ustedes yo sea importante, me queda claro, pero para mí es importante la gente allá afuera. Para mí es importante lo que está pasando con las y con los mexicanos. ¿Vamos? Para mí es importante, no voy a ir contigo. Ni vamos, a la esquina o voy a ir solo, contigo. Pero vamos, nos vemos en Los Ángeles. Ni a la esquina, porque ¿sabes qué? Tenemos puntos de vista opuestos. Pero vamos a Los Ángeles, que escuchen tu visión y que escuchen la mía, pero en Los Ángeles. Ustedes representan corrupción, ustedes representan lo peor de los gobiernos, ustedes representan el pasado al que nunca más queremos ir las y los mexicanos. Y concluyo diciendo que yo deseo y no deseo, yo creo que le va a ir muy bien a la presidenta en este foro informal, porque es un foro informal de las economías más importantes. Me parece que el contexto es interesante porque también en ese foro hay países que han sido afectados con las políticas públicas de este reordenamiento comercial que ha lanzado el presidente Trump. Me parece que si algo ha destacado en las participaciones que ha hecho la doctora Claudia Sheinbaum han sido sus negociaciones y los alcances que ha tenido en el exterior. Me parece que el foro será una gran oportunidad para hacer un posicionamiento formal de qué pensamos las y los mexicanos. Y yo invitaría nuevamente a la oposición a que se serene y a que sean más serios. De veras se requiere una posición seria. Por eso 8 de cada 10 mexicanas y mexicanos ya no los quieren ustedes. Bueno, hasta Movimiento Ciudadano, y no lo digo como una descalificación, ya los rebasó. O sea, los dejó atrás. Nomás quítale el asta. Ve las encuestas. Quítale el asta y estamos de acuerdo. O sea, son lo más despreciable de la política ustedes.
son quienes se asociaron efectivamente con el narcotráfico. ¿Viste las declaraciones del general Navajare, Ángeles Navajare? Terribles. 2 veces le avisó a Felipe Calderón Hinojosa que Genaro García Luna tenía tratos con el cártel de Sinaloa. ¿Y sabes cómo respondió ese presidente espurio? Encarcelando al subsecretario de la Defensa. Eso es lo que ustedes representan. Es venir a esta mesa y ponerse en un plan de que ustedes tienen moral y que ustedes representan. No, ustedes representan lo peor del pasado en nuestro país. 30 segundos, Raúl Torres. Aquí no estoy hablando del PAN, estoy hablando de las y los mexicanos que necesitan Sí, hablaste del a PAN. sus partidos políticos Hablaste y de al elecciones. Estado mexicano. Por eso te vuelvo a decir, y no quieres ir a Los Ángeles a escuchar No voy a a la ir contigo. comunidad, porque tú dijiste que No tú voy a tenías ir contigo. disciplina Bueno. y que tú habías votado por lo que No voy a ir importaba, y contigo. no No mencionaste me junto a las con y lo los peor de la mexicanos. política Y lo mexicana. vuelvo a decir, Dejemos a Raúl. No me junto votaron con lo peor de enormemente la política por Acción mexicana. Nacional y por eso a Morena Enormemente, no se claro. le quiere en el Oye, extranjero. enormemente, En el por extranjero, favor, les pusimos la las y los paliza de su mexicanos. vida. Te invito a La ver los números. paliza de Paliza, su vida la que yo les le metí a tu pusimos. secretario de Migrantes de La Morena, paliza de su 3 vida a les 1. pusimos. Bueno, pues ahí está, es Arturo Ávila de la 4T de Morena y Raúl Torres del Partido Acción Nacional. Cerramos. Senadora Alejandra Barrales. Déjame repongo. Sí, no, bueno. Bueno, preguntaba sobre el G7. Yo coincido, los tres coincidimos aquí en esta mesa. Es una gran oportunidad. Qué bueno, es una buena noticia que la presidenta asista. Es una buena oportunidad para que busquemos, pues, de alguna manera recuperar ese lugar importante que México venía teniendo en política internacional. Me parece muy importante porque hasta el momento la presidenta solamente ha tenido comunicación por teléfono, vía telefónica con Trump. Ella ya dijo que va a buscar, o entiendo que habrá posibilidades de una reunión bilateral. Es una gran oportunidad. En una semana podríamos ver la foto. Ella tiene esa gran posibilidad, pero me parece muy importante que en esta idea de identificar lo que está sucediendo, que el tema de seguridad, cómo está actuando Estados Unidos, lo que tiene que ver con la agenda migrante o antimigrante de Trump, es muy importante que la presidenta busque una agenda, establecer una agenda con Trump a mediano y largo plazo. O sea, no puede ser solamente un tema de coyuntura, de nos interesa esto. Tenemos que tratar de llevarlo en medida de lo posible, Claro. sabiendo de qué personaje estamos hablando, tratar de llevarlo un poco a atender también nuestra agenda. Hay temas que debemos de ver a mediano y largo plazo. Es una gran oportunidad y creo también que de la mano debe venir con un reconocimiento de lo importante que es en este momento, de manera particular, reforzar a nuestra Cancillería con todo lo que eso implica, con sus tentáculos que son todos estos consulados, particularmente en Estados Unidos. Me parece muy importante que el gobierno, que la presidenta mande ese mensaje. O sea, reforzar a nuestros consulados, reforzar a nuestra Cancillería, a la que, por cierto, le quitaron 700 millones en el pasado presupuesto, me parece que sería un mensaje importante, un mensaje político que hoy le urge a nuestros connacionales ahí en Estados Unidos. Yo les quiero agradecer enormemente a los tres. Gracias, Raúl Torres del PAN, diputado migrante, diputado en la Asamblea Local aquí en la Ciudad de México. Gracias, Arturo Ávila, Gracias, vocero de Moreno, diputado gracias. federal. Gracias, senadora Alejandra Barrales. Gracias. Quiero agradecerles además por la apertura, porque aquí en esta mesa tratamos de hacerlo lo más transparente y lo más abierto posible, y porque apostamos a que esto es una democracia, que queremos que siga siendo una democracia, y a que no pase una radicalización que termine en violencia.